Buenas noches, en el siguiente video vamos a presentar informes del revisor fiscal por Ángela Liliana González Pulido. Según el artículo 207 del Código de Comercio, estas serían algunas de las funciones que debe cumplir un revisor fiscal. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren se ajusten a las prescripciones de los estatutos, también a las decisiones de la Asamblea y de la Junta Directiva. Dar oportuna cuenta a la Asamblea o a la Junta de Socios, según los casos e irregularidades que ocurran en los funcionamientos de la sociedad en desarrollo de sus negocios. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan inspección y vigilancia, además de rendir los informes a los que haya lugar o sean solicitados. Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de reuniones de la Asamblea. También que se conserve la correspondencia y comprobante de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias. Inspeccionar a menudo los bienes de la sociedad, procurando que se tomen oportunamente las medidas de conservación y seguridad de las mismas para establecer un control permanente. Impartir las instrucciones prácticas de las inspecciones y solicitar informes. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga. Convocar a la Asamblea o a la Junta de Socios a reuniones extraordinarias cuando sea necesario. Cumplir las demás atribuciones que le señalan las leyes, además de las que encomiende la Asamblea. Reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las operaciones catalogadas como sospechosas. Además de cumplir con otras funciones según la Ley 43 de 1990 y la Ley 2195 del 2022. Estas serían denunciar actos de corrupción según la Ley 43 de 1990, dictaminar los estados financieros de la entidad según el artículo 38 de la Ley 222 de 1995, valorar y emitir una opinión acerca del programa de transparencia y ética empresarial según el artículo 9 de la Ley 2195 del 2022. Firmar las declaraciones tributarias según el artículo 581 del Estatuto de Trabajo. Entonces, según el Código de Comercio, estos son algunos de los tipos de informe del revisor fiscal. El dictamen es un informe emitido por este profesional sobre los estados financieros y los procesos internos evaluados. Y el informe es necesario y obligatorio para ejercer y dar cumplimiento a las funciones del revisor fiscal. Dentro de los informes que emite el revisor fiscal está el dictamen sobre los estados financieros, el informe anual a la asamblea de accionistas o junta de socios, informe sobre irregularidades y deficiencias en el control interno, informes para organismos estatales, informes sobre operaciones catalogadas como sospechosas con destino a la Unidad de Información y Auditoría Financiera, informes sobre actos de corrupción, informes con destino o autoridades tributarias. El artículo 38 de la Ley 222 de 1995 establece la obligación para el revisor fiscal de emitir estados financieros dictaminados, los cuales contienen un conjunto de aseveraciones en torno al trabajo fiscal y a las conclusiones alcanzadas. Para dictaminar los estados financieros debe adjuntar su firma con la expresión. Algunos de los aspectos del dictamen son el título, el destinatario, la opinión, el fundamento de la opinión, responsabilidades de la dirección y del auditor, requisitos legales, reglamentarios, efectividad del control interno, además del nombre del revisor fiscal, la firma y la dirección y la fecha del informe. Esto es muy importante para los informes, ya que así da mayor veracidad para que la Junta lo tenga en cuenta. La opinión del revisor fiscal debe concluir si ha obtenido una seguridad razonable sobre los estados financieros. Están libres de incorrección de material, fraude o error. Deben tener en cuenta que si se ha obtenido evidencia de la auditoría suficiente y adecuada para el mismo informe.
Estos son algunos tipos de opinión que emite el revisor fiscal para el informe. La opinión limpia o favorable. Se emite esta opinión cuando se concluye que los estados financieros fueron preparados de conformidad con el marco técnico normativo. La opinión con salvedades se emite cuando se obtiene evidencia de incorrecciones materiales no generalizadas en los estados financieros. Opinión desfavorable o adversa. Se emite cuando existen incorrecciones en los estados financieros. Denegación o abstención de opinión. Se emite cuando el revisor fiscal no puede conformarse con una opinión sobre los estados financieros. En la asamblea de accionistas o junta de socios, el revisor fiscal debe presentar un informe dirigido a la junta, el cual debe tener los siguientes puntos. Si los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los estatutos y órdenes de la asamblea. Si las correspondencias, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y registro están de acuerdo a la junta o asamblea de socios. Si hay y son adecuadas las medidas de control interno y conservación y custodia de los bienes, ya que esto es muy importante para que la asamblea esté más segura de la información que se le está otorgando. Informes especiales del revisor fiscal. Informes sobre irregularidades y deficiencias en el control interno. Estos informes sobre irregularidades son ocasionales y deben presentarse por parte del revisor fiscal como resultado de su labor de vigilancia sobre las operaciones. Informes para organismos del Estado. Debe rendir los informes que les sean solicitados por los diferentes organismos estatales. Informes sobre la operación catalogadas como sospechosas con destino a la Unidad de Información y Análisis Financieros. Debe reportar las operaciones catalogadas como sospechosas. Informes sobre actos de corrupción. Denunciar ante las entidades y autoridades penales sobre los actos de corrupción que se están cometiendo en dicha empresa. Informes con destino a las autoridades tributarias. Debe declarar a las entidades tributarias las respuestas y requerimientos y aclaraciones sobre la información tributaria de dicha empresa. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo en este video. Espero haber aclarado muchas de las dudas que se les haya presentado a través de la presentación.